todos, bienvenidos a este evento que organiza el Parque Empresarial Austral. Para los que no nos conocen, el Parque Empresarial Austral funciona en el campus de la Universidad de Austral, junto al IAE, al Hospital Austral y a las facultades. Allí creamos un ecosistema en donde pymes, grandes empresas y startups pueden crear productos y servicios, conectarse con científicos, con académicos y con otros empresarios. Hoy ya tenemos más de 130 empresas y startups que desarrollan sus actividades en el parque. Así que bueno, ahora es un honor darle la bienvenida a Eduardo Fracchia. Eduardo, si estás ahí. Es un lujo, Eduardo es director del área de economía del IAE, es un lujo contar con él. Eduardo va a hacer una exposición de unos 20-25 minutos y después hay un bloque grande de preguntas, porque lo que más quiere Eduardo es que haya mucha interacción entre ustedes. Les pedimos que vayan dejando sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, y al finalizar, Eduardo las contestará. Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Muy contento de estar en esta actividad que organiza el parque, y la idea es hacer un barrido de temas de macro en este tiempo preelectoral, abriendo después a preguntas, y si no hay preguntas yo sigo comentando cuestiones, ¿no? Esperemos que sean buenas noticias para el fin de semana, aunque estamos con ciertas dificultades, como es bien sabido. Todo lo que yo vaya a decir, ustedes lo recontra conocen, porque siguen habitualmente estos temas, son personas de empresa, ¿no? Pero bueno, es darle una pasada adicional, y con las preguntas, si hay cuestiones específicas, las vemos, y tampoco puede ocurrir con las preguntas que alguno de ustedes tenga que opinar o dar la perspectiva, porque, digamos, una vez se pierde la dinámica sectorial. Los economistas sabemos poco de sectores, sobrevolamos como un dron, pero nos cuesta tener, digamos, específicamente la dinámica de los rubros, las ramas, ¿no? Bien, entonces, en lo que se refiere a pronósticos, que siempre a ustedes les gustan los pronósticos, por ejemplo, recién ahí en el chat aparecía cuánto va a cerrar el dólar, se pueden hacer conjeturas, ayuda mucho el REM, que es lo que piensan, como ustedes saben, las consultoras y las universidades, unas 40. Entonces, si no sabés qué pasa, lo más práctico es Google, REM, Reglamento de Expectativa de Mercado, y te va cantando cómo se ve el producto, la tasa de interés, el dólar. Es el número mejor que hay de Argentina para ver qué va a pasar. La probabilidad de que eso se cumpla es baja, porque permanentemente los sondeos hay que irlos revisando, ¿no? Hay una gran presión sobre los economistas para que arrojen pronósticos, pero en general yo adhiero más a la línea de Pablo, que no es bueno insistir en esto, y por eso de Pablo, irónicamente, cuando le preguntan ¿cuánto va a estar el PBI? Dice entre más 10 y menos 10. Yo comparto más esa visión de Pablo y odio el 3,22 que a veces ponen las consultoras. ¿Cuánto va a ser tal variable? 3,22. Entonces, mundo, región, Argentina. Mundo. Biden, muy peronista, muy keynesiano, muy activo, tremendamente intenso en lo fiscal. Entonces tenemos lo monetario, que ya venía expansivo, más lo fiscal, que viene expansivo, con planes de infraestructura, con expansión de la demanda agregada, todo eso para generar empleo, y está dando problemas con la inflación. Entonces 0,9 mensual, que es una barbaridad para ellos, un 6 anual. Entonces ahí hay un lío. Seguramente la Fed, si esto sigue así, va a tener que hacer un toquecito para arriba. La tasa de interés es bajísima, pero quizá haya una levantada de tasa en el 22-23 que le pega a emergentes. O sea que los emergentes sufren con esa decisión para enfriar la economía que va a hacer la Fed si Biden sigue tan activo. Ese es un punto de la economía americana que está rebotando bien. Es una economía que le cede ahora la posta a China, pero sigue siendo la más grande del mundo, 25% de las milanesas, con bajo desempleo, inflación en 5, que es alta para ellos, y digamos una dinámica comercial que, como ustedes bien saben, sigue siendo negativa desde la guerra de Vietnam. O sea, desde la guerra de Vietnam, desde Kennedy,
tenemos balanza comercial negativa en Estados Unidos, 600.000 millones de dólares más o menos, un numerazo. Eso lo quiso bajar Trump con proteccionismo, aluminio, acero, pero eso no se baja tan fácil. O sea que Estados Unidos está condenado a tener balanza comercial negativa y la suple con servicios, con plataformas, con ingresos de capitales, pero su balanza comercial desde Vietnam negativa. Europa siempre una dinámica de euroesclerosis, menos tasa de crecimiento, muy baja inflación en general, con tensiones en algunos ámbitos, como por ejemplo Inglaterra, que creo que se ha equivocado de salirse de Europa. Vamos a ver cómo evoluciona Inglaterra. Alemania va a extrañar a la Merkel, que podríamos decir que de las líderes principales del mundo. Estamos en una época del mundo de poco liderazgo, comparado con otras décadas que había personajes como más interesantes, atractivos, más estadistas. Ahora hay como un faltante de liderazgos importantes, ¿no? Son más talentos medios los que gobiernan los países. Tenemos una Europa que anda floja en el Mediterráneo, muy mal Italia, los últimos 20 años de Italia muy malos, ¿no? España siempre con enorme desempleo, terrible desempleo de juventud, unos números muy feos, ¿eh? Si bien siempre es un destino de migración de argentinos para los jóvenes ir a España, pero es ir a encontrarse con un desempleo de 40%, ¿no? El desempleo juvenil es altísimo, ¿no? Después tenemos un país que es un poco europeo, un poco asiático, que es Rusia. No es tan importante en lo económico, no es una economía pujante, no pesa mucho, pero es fuerte en lo geopolítico, una autocracia, mucha presencia imperial, y Putin le gusta ese rol, y vemos a Rusia no famosa por sus productos, salvo caviar, vodka y el fusil Kalashnikov, pero después no es muy conocida, o sea, no tiene productos Rusia, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a las cuestiones de este país, que es un poco europeo y un poco asiático, hay que seguirlo, hay que monitorearlo, no está teniendo grandes crisis y ha tenido problemas demográficos, de pérdida de población y, digamos, se habla mucho de mafias. En Rusia siempre se habla de que hay muchas mafias, digamos. Rusia, digamos, no es relevante en lo económico, muy fuerte en lo geopolítico, Putin muy activo, autocracia, un tema que lo obsesiona a Longobardi. Longobardi siempre habla del riesgo de las autocracias, China, Bielorrusia, países como Hungría, Polonia, ahora está de moda El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea, esto de que la democracia no tiene tanta fuerza como tenía antes. ¿Quién es muy demócrata? Biden, ¿no? Biden es bien Obama, es bien instituciones, Montesquieu, pero hay toda otra línea que dice, bueno, la democracia tampoco hay que darle tanta bolilla y hay que ver sistemas alternativos. Esto es muy trabajado por un famoso politólogo argentino que se llama Laclau. Laclau trabaja mucho este tema, con Chantal Mouffe, su esposa. Entonces, en lo que se refiere a cuestiones de China, China muy dinámica, creciendo 1% cuando empezó el virus, que todos cayeron, y creciendo este año 8%. Entonces tenemos una dinámica muy fuerte de China, un país que va a liderar la economía mundial, un país que ahora tiene una mala distribución del ingreso, un promedio de clase media baja, e interesante para nosotros porque podemos ser supermercado, como le gusta decir a Macri, de Asia. Hay que deschinizar Asia, porque uno tiende a pensar, bueno, Asia es China, todo China, hay que deschinizar, porque está Bangladesh, está Indonesia, está Vietnam del Sur, ¿no? O sea, hay muchas, digamos, realidades enormemente importantes en lo demográfico que pueden ser relevantes para la venta de productos como Malbec, carne vacuna, jugo de limón, la campañola, molinos, Arcor, agroindustria para Asia. No solo soja, que es lo que le vendemos ahora a China, harina y aceite, sino productos más elaborados del área agroindustrial, que para nosotros es muy relevante, no solo para Argentina, sino para la región. Bueno, después tenemos el sudeste asiático, que siempre anda muy bien, muy fuerte,
muy dinámico, ¿no? Países que han explotado en cuanto a tasas de crecimiento. Y después tenemos Australia, que es muy marginal en el mundo, gran bienestar, siempre la gente quiere emigrar a Australia, y es un país que siempre lo miramos porque, como dice Gerchunov en su libro, El historiador económico Pablo Gerchunov, ¿por qué la Argentina no fue a Australia? O sea, que es el país que le gusta a Gerchunov que nos comparemos. A Ferreres le gusta Canadá. Ferreres dice, si nos ponemos las pilas, convergemos a Canadá, ¿no? Otros dicen, bueno, ya no tenemos que compararnos con países centrales, tratemos de converger a Chile, ¿no? O sea, quedémonos en la región. Después tenemos África, que no está en el mapa, no están los monitores, pero está creciendo fuerte, mucha población, son 1.200 millones, dentro de poco van a ser 2.000, mucha materia prima, mucho China metiéndose a depredar materias primas, donde hay materia prima China se tira de cabeza porque no las tiene, y ahí tenemos una África donde hay negocios agropecuarios y donde tenemos que ponerle el ojo porque es una tierra como es Latinoamérica en los años 40, o sea, es pura potencialidad. África está más ordenada en lo institucional, hay menos cuestiones de golpes de Estado, de temas tribales, se va ordenando África, ¿no? Y después tenemos la región. La región tiene un patrón ahora de protesta social. Lo que se lleva es la protesta social. La hemos visto en Paraguay, después la vimos en Chile, que ahora está dilucidando su futuro político, el establishment preocupado porque Chile no se vaya a la izquierda dura, al comunismo, a Latinoamérica. Siempre el establishment quiere que Chile no sea latinoamericano, pero está el riesgo de que Chile se latinoamericanice y que sea un país más de la región. Ese es un riesgo que tiene Chile. Entonces la derecha, con autocrítica, Piñera dice, estamos hablando en otra longitud de onda, no sintonizamos con la sociedad. Protestas que en general van al plano distributivo, o sea, la distribución de la torta no anda bien en Chile, entonces la gente quiere acceso a la salud, mejora AFP, que me da muy poca plata, acceso a educación, ¿no? Hay un problema de acceso a bienes públicos que es un clamor de la clase media, no son tanto los pobres, que ha mejorado muchísimo Chile en pobreza en los últimos 40 años, destruyó la pobreza, pero no mejoró la equidad. Entonces ahí tenemos un desafío en Chile que la izquierda no pudo hacer, porque en Chile después de Pinochet gobernó siempre la izquierda salvo Piñera. La izquierda no logró darle a Chile un objetivo clásico de la misma, que es la equidad. Le faltó más peronismo, si querés, a la izquierda chilena. Después tenemos Colombia, que tuvo líos, Perú también, que ha cambiado su signo, venía funcionando muy bien en la macro, pero por distintas causas un socialista ahora está a cargo de Perú, la economía que más crecía desde los años 90, la economía pobre todavía, que tenía mejor desempeño en la región. Brasil, el hermano mayor, el país del futuro, como dice el escritor Stefan Zweig, carreteando poco en la democracia, con tasas bajas de crecimiento y buscándole la vuelta con una inflación baja, que en eso nos han pasado el trapo, veníamos muy mal hasta los 90 los dos, y ellos se descolgaron de la inflación y no tienen más inflación, eso es muy positivo, pero no crecen mucho, las reformas Guedes las quiere hacer el ministro de Economía, algunas salen, otras no salen, entonces es un país que todavía es un poco adolescente y no es el líder natural de América Latina que debería ser si se pone las pilas, ¿no? Y después tenemos otros países que, si quieren, las charlamos, pero no los quiero cansar barriendo todos los países. Y quería hacer una mención muy pequeña a Cuba, que si bien no tiene ningún peso económico, es una isla muy pobre, basada en azúcar y turismo, pero tiene el protagonismo internacional porque ha liderado desde los 60 todas las plataformas de generar inestabilidad política, y bueno, formó a los cuadros de Montoneros en los 60 y 70, al ERP, a muchas instituciones, digamos, que hicieron guerrilla en la región, exportó la revolución, es muy romántica su posición, mucha gente lo ve aspiracional todavía, el modelo cubano, que se enfrentó a Goliat,
entonces mueve mucho el corazón, ¿no? El Che, Fidel Castro, pero ahora hay muchos problemas de falta de libertad, de muchas violaciones de derechos humanos, y la sociedad está como más rebelde, seguramente también por pandemia, seguramente por falta de medicamentos, seguramente por temas económicos al no tener turismo. O sea que no espero que cambie nada en Cuba, pero en una de esas, a futuro, se logra hacer una presión internacional, como se hizo con Sudáfrica, y se logró terminar con el apartheid y que venga Mandela, ¿no? Entonces, ese es el tema de Cuba, que ha escandalizado esta semana la posición de algunos países, entre ellos Argentina, que no se terminan de jugar al estilo de Kuki Lacalle, que dice Cuba es como Venezuela y Nicaragua, una dictadura. Eso, si quieren, después conversamos sobre Cuba, que no es un tema de economía, sino que es más, yo diría, de relaciones internacionales, donde la economía está presente, ¿no? En lo que se refiere a Argentina, estamos en tiempo preelectoral. Hablo 8 minutos y pasamos a preguntas. Básicamente, el gobierno quiere llegar con una inflación más acotada. Eso está difícil. Estamos en la zona de 3, 3,5. Cuesta bajarla. Para bajarla, anclamos el tipo de cambio oficial. El oficial que vaya tranquilo, poca devaluación, tipo de cambio cerca de 100. Eso tranquiliza la inflación, evitando siempre que se dispare el oficial, que sería dramático, lo que Todesca llama la inflación cambiaria, la que lo sacó de la cancha Macri. Simplificando, Macri pierde muchos votos cuando se le escapa el dólar. Al irse el dólar para arriba en la época de Macri, las devaluaciones de Macri, eso genera aumento de inflación, caída del salario real, caída del consumo, menos heladera, menos votos. Eso fue lo que le pasó a Macri con otros elementos, pero el tema cambiario fue sustantivo. El dólar se le disparó. Hasta ahora Guzmán ha logrado, con el cepo, y ahora el cepo del cepo, tranquilizar un poco la cancha cambiaria, pero eso tiene patas cortas porque evidentemente es una enorme distorsión funcionar con un torniquete para la hemorragia, y es algo inviable que nos frena brutalmente la inversión, porque la gente no quiere venir con plata acá porque te dan un dólar que no te lo reconocen. Entonces es un lío para el sistema económico funcionar. Nadie funciona con cepo salvo Venezuela y Cuba, ¿no? Lo que se llama control de cambios. Entonces, en lo que se refiere al anclaje de la inflación, tenemos las tarifas reprimidas, que no quería Guzmán, pero Cristina lo convenció, entonces no suben las tarifas, sigue la represión tarifaria. La góndola, Paula Español midiendo la yerba mate, centímetros de yerba mate, cuánto hay de la campañola, o sea, todo el esfuerzo de góndola, precio máximo, precio cuidado, prohibición de aumento de precios. Bueno, todo eso lo estamos viendo, que es muy de la crítica a lo que se llaman los oligopolios de los supermercados, o sea, la guerra a los oligopolios que hacen un markup de precios y generan inflación. Después tenemos todo lo vinculado a bajar la emisión, que ahí Guzmán metió mucha ficha este año se emitió mucho menos, fue más ortodoxo Guzmán, bajó el déficit, está en 4 puntos del producto, todavía es alto, pero un buen esfuerzo fiscal por parte del gobierno, esencialmente con su gran objetivo, que es que los jubilados ganen menos plata. Entonces el objetivo de Alberto Fernández siempre fue, en el 2021, que los jubilados cobren menos plata en términos reales, o sea, de poder adquisitivo. Y eso se viene consiguiendo. Seguramente a Cristina no le gusta esto y va a querer meter algún bonito para jubilados, alguna compensación, y que los jubilados ganen más o menos estable. Pues la línea de Fernández y Guzmán es que los jubilados ganen menos, y lo vienen consiguiendo. Con esto achicaron el déficit fiscal. Los planes son muy difíciles de tocar. Ayer vimos la 9 de julio llena de planeros. Es un tema muy complejo. Pichetto le entra fuerte, Bullrich le entra fuerte, Tetaz le entra fuerte, como diciendo esto es inviable, hay que terminar con los planes, hay que generar cultura del trabajo, hay que recrear empleo formal. Es un enorme debate, digamos, de qué hacemos con los planeros, ¿no? En lo que se refiere a la economía, a grandes rasgos,
el nivel de actividad está rebotando +6, es heterogéneo, hay sectores que están rebotando mucho más, otros están con dificultades, pero no es crecimiento, porque caímos -10, por lo tanto, crecimiento es cuando estemos en +11, +12, pero hasta +10 es rebote. Y venimos de una década muy mala de estancamiento, que más o menos comienza con Cristina II, ahí se enfría la economía, nunca hubo una crisis en el kirchnerismo, nunca explotó, como hubo crisis Rodrigazo, salida Martínez Dios en el 81, final del radicalismo, 5.000 de inflación en el 89, explosión de la convertibilidad con gran devaluación. Eso nunca le pasó al kirchnerismo, nunca hizo una crisis el kirchnerismo, pero se fue, digamos, como desvirtuando, y como dice Tetaz, que comparto, los números que recibió Cristina eran espectaculares y después de sus 8 años de gobierno dejó muy mal la economía, sin crisis, no hubo una cosa así turbulenta, digamos, ¿no? Pero quedó muy, digamos, complicada la economía que le cedió a Macri. En lo que se refiere a la economía, y voy cerrando, tenemos la novela del fondo. Guzmán le gustaría cerrar este año para ir ya metiendo estos pagos y ir generando condiciones de credibilidad. Rice, que es el vocero, dice que viene más para marzo. Sigue la novela. Es bueno que no hagamos default con el fondo. Es una torta de plata a la que le tenemos que pagar, 50.000 millones de dólares. Nos gustaría ir a 20 años. Eso no cae bien. Va más una negociación de 10 años, ¿no? Lo que se llama el acuerdo de facilidades extendidas. Y siempre se quiere rebajar algo de intereses. Hay buena relación política con la Georgieva, hay que ver qué piensa el staff técnico y seguramente algunos ajustes nos van a pedir, y sobre todo ajustes fiscales. Es bastante natural que después de las elecciones no cambie mucho. Si pierde el oficialismo puede decir vamos por todo, si gana el oficialismo puede decir vamos por todo, que sería el riesgo, ¿no? Profundizar aspectos, llamémosle, de más regulaciones, más estatismo, Vicentín, hidrovía, exportación de carne, obras sociales / prepagas, toda esta visión más Kicillof, que es quien domina, digamos, la escena económica en el gabinete de los lunes, como dijo de ser, en verdad y consecuencia, la CUNSA, lunes y miércoles gobierna Guzmán, martes, jueves y viernes Kicillof, ¿no? O sea que está como repartido el esquema económico entre los dos, ¿no? Siendo Kicillof el ídolo de Cristina en el plano económico, ¿no? En lo que se refiere a los aspectos políticos, en un tema que es muy conocido por ustedes, se están armando las listas y tenemos un oficialismo que está tratando de poner sus candidatos y más cerrado todo el tema de lo que podemos llamar la posición de la oposición. O sea, la oposición está como más concreta en las listas, ¿no? Bien, entonces, ese es el plano político que también podemos conversar si es para ustedes de interés. La parte política es relevante, se le da mucho peso a esta elección para volver a plantear un escenario de mejora económica, reformas y sacar a la economía de lo que se llama esta inflación y esta situación que distintos economistas describen con ojos de cierta pesadumbre, como por ejemplo Melconian, que dice Berretalandia, otros que dicen que estamos sin crisis, pero muy astillados, o sea, muy comprometidos en variables macro. Y esto llevado al plano de la empresa, que es donde ustedes funcionan, es estar con el casco en una dinámica muy de corto plazo, en una economía que es como una casa con hormigas, con, digamos, muchas goteras, humedades, bien de corto, nunca pensando en mediano y largo, nunca pensando en el futuro, tratando de zafar. ¿Qué se espera 22-23? Yo diría poco. Me parece que es un partido que estoy los 10 minutos del segundo tiempo haciendo el catenaccio, nos ponemos todos en el arco, como hacen los italianos con el catenaccio, y que dure hasta el 23. O sea, espero muy poco de la gestión,
las tasas de crecimiento van a ser muy bajas, 1 o 2%, nadie espera crecimiento los 2 años que vienen, esta es una mala noticia, digamos, no vamos a rebotar como rebotó Kirchner con Lavagna al 8 anual en el 2003, no vamos a rebotar como rebotó Cavallo y Menem en el 91, sino que vamos a un triste 2%, o sea, la recuperación post-pandemia es lentona, ¿no? Rezando para que no siga el virus, porque si sigue el virus puede complicar más el nivel de actividad, ¿no? Entonces, estas son algunas pinceladas de la macro, no hay nada desconocido por ustedes. En 20 días cambia todo nuestro país y cuando pasan 20 años es todo lo mismo. Esto que estamos charlando, como vimos en otras conferencias, tiene una dinámica personal. ¿Qué hago con el plazo fijo? ¿Compro bitcoins? ¿Saco la plata? La dinámica de la familia, digamos, las finanzas personales. La dinámica de Café Martínez. ¿Cómo hago yo para prepararme en Café Martínez con este escenario de variables, de inflación, de nivel de actividad, de déficit fiscal? ¿Qué variable me pega más? Y la otra, que hemos charlado otras veces, ¿qué futuro le queremos dejar a Mirta Legrand? O sea, ¿qué es lo que queremos de Mirta a futuro? Entonces, ¿qué país le queremos legar a ella? ¿No? Entonces, eso sería más la preocupación cívica, el interés de que nos hace sufrir, que tantos chicos se quieran ir al exterior, tanta gente que lo pensionó Macri ayer con Johnny Viale, con Jonathan Viale, tantos que se quieren rajar, digamos, estamos en ese momento, vemos sobrinos, hijos que no ven futuro, entonces está en un momento delicado. Termino con una reflexión de largo plazo que podés ver poniendo Odisea Pagni, Roy Ora, Gerchunov. Vas a encontrar un YouTube de 25 minutos que dice, primer modelo después de la época de Rosas, que la Argentina no andaba bien, se arma la generación del 80, tiramos bastante bien, ¿no? Con crecimiento, inmigración, fue un modelo exitoso. Le faltó integración, le faltó peronismo, era medio oligárquico. Entonces el peronismo como que me lo hace más equitativo, 30-70, con problemas, falta de derechos civiles, digamos, populismo, todas las lacras, digamos, del peronismo, pero es un modelo más igualitario que más o menos tiró, creciendo menos 30-70. 70 para acá, en estos 50 años, nos ha tocado vivir a tu generación, a la mía, más bien el declive de Argentina, ¿no? Esto le pasa a los equipos de fútbol. Ferro tuvo su época dorada en los 80, después se fue al descenso y no levantó. La Argentina está pasando 50 años de desencuentros. Esto da para un seminario larguísimo, no lo vamos a cerrar en una pregunta, en una charla, pero es la dinámica en la que estamos metidos, una dinámica de declive. Y el libro que cuenta esto, La moneda en el aire, dice, puede salir bien. O sea, puede ser que le encontremos la vuelta, seamos Australia, seamos Canadá, tenemos vaca muerta, tenemos el campo tremendamente tecnificado y tecnológicamente muy avanzado, tenemos litio, tenemos minería, tenemos un país que no hay conflictos importantes cívicos, no hay muertes por filiación política como hay en México, no se mata políticos como se mata en México o en Colombia, hay cierta paz, la inseguridad está un poco fea, pero se puede mejorar, o sea que hay elementos interesantes con un capital humano valioso, pero que también se está degradando porque pensá que por un chico que entra a los 12 años en primer año, termina 0,43 quinto año, o sea, 43% de los pibes terminan la secundaria. En el siglo XXI, no terminar la secundaria es lamentable, digamos, ¿no? Ahora viene la 4.0, si no terminamos la secundaria, estamos muy frágiles para enfrentar la inteligencia artificial, los robots, las dinámicas de la nueva disrupción tecnológica, ¿no? O sea que hay muchos puntos de agenda, en la empresa estar flexibles, estar lo más flaquitos de lo que se puede hacer porque los tiempos son complejos y abriendo siempre posibilidades. Y termino con el dólar, que siempre es una inquietud. El blue es un mercadito pequeño, con $300.000 se mueve ya el blue mucho, puede subir 7 puntos, una movida de $300.000 que no es nada, pero se mira el blue, que como dice Melconian, es el buchón, es el dólar buchón, o sea, refleja la incertidumbre, ¿no?
si arreglamos con el fondo, hacemos reformas, crece Guzmán ortodoxo, baja Patria, vamos haciendo buenas relaciones con el Mercosur, seguimos con buenas relaciones con Estados Unidos, ajustamos la economía, hacemos una devaluación en la Navidad, porque el dólar va a quedar retrasado, es una devaluación no caótica. Si todo eso lo vamos corrigiendo, debería ir bajando el blue y el riesgo país. Son como termómetros de cómo va la Argentina. Un riesgo, y con esto termino, es que antes de las elecciones no alcancen las reservas netas, que ahora están en 7.000 millones, que es muy poco, entonces esas reservas sean desafiadas por una eventual corrida, por incertidumbre, por querer cambiar el portafolio, entonces esa corrida cambiaria arrastre al contado con liqui, al blue, y eventualmente al oficial, aunque está encepado. Uno diría, bueno, ¿por qué lo va a arrastrar al oficial? Pero podría llegar a arrastrarlo. Eso sería un problema importante y está al acecho porque las reservas en 7.000 son equivalentes al arquero que puso Gallardo, que no era arquero, que era jugador de la defensa. Entonces, así estamos con reservas. Estamos con un arquero que no es arquero. O sea, muy poca munición en reservas ante una eventual corrida. Y no tenemos la santa soja del segundo trimestre. Todo ese flujo importante de 12.000 millones de dólares que trajo la soja con buen precio, no lo vamos a tener. Entonces, este es un semestre flojito en dólares. Eso es un problema para el gobierno que está tratando de buscarle la vuelta para ir capeando la situación sin un plan, sin un programa de mediano plazo, sino tapando lo que yo le decía de las goteras y las humedades, pero sin una visión de crecimiento futuro. Son algunos puntos, algunos lineamientos y les agradezco mucho preguntas, comentarios o críticas de decir, mira, lo que dijiste de tal situación no lo comparto, lo veo distinto, en mi sector tenemos otra perspectiva, estamos en una ciencia social donde no hay relatos únicos, esto no es hablar de hormigón, no es hablar de ácido clorhídrico, sino que estamos hablando de una ciencia donde tenés distintas perspectivas, todas enriquecedoras, y todas hay que prestarles cierto interés porque puede haber verdades, digamos, que complementan el pensamiento único que uno generalmente tiende a tener, no un pensamiento que no lo somete a otras voces, pero yo creo que hay que estar abierto a otras perspectivas. Paro acá y agradezco las preguntas. Perfecto, Eduardo, están llegando un montón de consultas. Bueno, anda alargándome entonces. Perfecto, la primera tiene que ver, si el Banco Central se queda sin dólares en el corto plazo, ¿subirán las tasas de interés? Bueno, la tasa de interés tiene un objetivo siempre de generarle la contraparte al dólar, porque la famosa carrera tasa-dólar. Si yo te doy una tasa muy jugosa, el tipo dice, bueno, me conviene ir al plazo fijo que comprar dólares. Entonces, si es muy atractiva la tasa de pesos, y me dice, bueno, el peso lo meto en plazo fijo. Eso pasaba mucho en los 80, ¿no? Ahora, si la tasa sigue bajita, creo que está a 37 ahora, bueno, no es atractivo el plazo fijo. Ahora, si me metes una super tasa, eso ayuda a contener las presiones del blue, de los marginales, de los alternativos. Siempre hay una carrerita tasa dólar, ¿no? O sea que efectivamente la tasa puede ayudar a compensar. ¿Qué más? ¿Qué alternativas tiene el gobierno para mejorar la situación fiscal con estos niveles de pobreza? Y bueno, eso está buena la pregunta porque evidentemente si ajusto la parte social, el gran gasto público es social. Ponerle que le meto fuerte con el gasto social y quiero bajar planes que Macri los continuó con Stanley y ahí me meto en un lío, ¿no? O sea, es un tema difícil ese, ¿no? ¿Cómo hacer para sacarle plata a Grabois? Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo tener tensiones sociales. El gobierno hasta ahora viene muy tranquilo en revuelta social, seguramente porque es el peronismo. Si a Macri le hubiera tocado la pandemia, yo creo que, como dice Durán Barba, se le hubiera complicado mucho a Diego Durán Barba. Macri hubiera sufrido mucho en la calle la pandemia. Al estar los sindicatos en el poder, Moyano, los planes sociales, todo esto, no ha habido lío social. Pero ese lío social está al acecho, ¿no? Está al acecho
y los muchachos de los planes sociales quieren bancas, o sea, ellos quieren representación política, ¿no? Como dicen algunos, el peronismo se ha sustituido por el movimiento obrero organizado, el trabajador de la cervecería Quilmes. Ya no es más el peronista clásico, sino que es el planero de la matanza. Entonces ahí se da una dinámica de clientelismo político que es la que le da el voto a Cristina. No tanto el obrero formal que gana muy bien de Ford, sino más bien el planero informal urbano, con changas, cartonero. Ese es el voto más peronista del conurbano, ¿no? Entonces, para bajar el gasto público, gran desafío, porque a los jubilados no le puedo sacar porque ganan muy poco. Entonces, ahí tiene un gran desafío. Echar gente del sector público, bien complejo. 3.500.000 personas. Hay mucho ñoqui en esos 3,5 millones. Difícil de instrumentar. Y están en las provincias. El gasto público es provincial. No es nivel Fernández, sino que es nivel Schiaretti. Así es el gasto público, porque es educación y salud que le maneja Schiaretti y Perotti y no Alberto Fernández. Impuestos, uno diría, bueno, ajusto fiscalmente con impuestos, no da más la soga. ¿Por qué? Presión tributaria excesiva. Me matan con impuestos, me asfixian con impuestos, no tengo rentabilidad por culpa de los impuestos. Entonces, es una figurita compleja. Lo ideal es que haya crecimiento, porque si hay crecimiento hay más IVA, hay más ganancias, pero estancados duele mucho hacer los ajustes fiscales. Tienen que venir, Guzmán los va a seguir encarando. Ayer escuché una versión, pero tómenlo como versión, o sea, el típico comentario de que lo querrían poner a Massa de ministro de Economía, ¿no? Con un equipo de técnicos, y saldría Guzmán, pero tómenlo como un comentario de televisión, que escuché nada más, Massa ministro de Economía después de las elecciones, ¿no? Entonces, ahí hay todo un dilema de cómo hacer el ajuste fiscal, que es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos 4 puntos de ese fiscal, como nadie nos presta, hay que darle a Chicone. Entonces, ¿cómo yo pongo plata para cerrar el 4 con Chicone? Y eso es un problema, porque esa emisión se me va a precios, nunca nos vamos de la inflación. Perdonen que la respuesta fue un poco larga, pero ameritaba hacer una serie de comentarios más generales. Te escucho solo otra pregunta. Perfecto. ¿Qué incentivos y mecanismos debería proponer y defender idealmente a largo plazo un gobierno, del signo que sea, para que haya inversión tanto argentinos como extranjera? Bueno, la gorda es la inversión de Paolo Roca y de Pagani, ¿no? O sea, la extranjera no es tan relevante, está buena, pero no es la que mueve el amperímetro, ¿no? La que mueve el amperímetro es Pescarmona, es Rollo, Cartelone, o sea, la inversión que se llama interna, ¿no? Ahora estamos 15 puntos de producto, que es lamentable. Corea tiene 30, China tiene 43 puntos de producto, muy baja inversión. Con Lavagna Kirchner era 24 más o menos. Entonces tenemos que recrear inversión. La inversión es el largo plazo. ¿Qué traba? Traba el cepo, traba la presión tributaria, traba la política kirchnerista, la visión de que el kirchnerismo atrasa y que no vamos para adelante con el kirchnerismo, entonces no me largo a invertir. Traba la seguridad jurídica, no está claro el marco minero, el marco de vaca muerta, entonces me haces regulaciones, quiero poner frigorífico, no me dejas exportar carne, me cambias las reglas, no invierto. O sea, todo el mundo de la seguridad jurídica fundamental para la inversión. Es un tema que tiene que ver también con el crecimiento, porque no me voy a alargar a invertir en un país que crece al 1 anual, que tiene un crecimiento muy pobre. Entonces, me largo a invertir cuando hay más tasa de crecimiento. Entonces, estamos creciendo muy poco los últimos 10 años. Son todos factores que explican esta tasa de crecimiento baja. La infraestructura es secundaria, porque el país sobre todo invierte en forma privada, o sea, no es tan importante el Estado como en la época de Alfonsín. Entonces, el Estado no mueve la gran inversión. Hay algo de inversión que viene del Estado, pero lo gordo de la inversión es más bien privado. Entonces, ahí hay que recrear sistemas que tienen que ver mucho con la competitividad, mejorar la competitividad para que el país sea más atractivo para invertir. Y es muy importante también que haya baja inflación, porque la inflación es como una niebla que hace más difícil el cálculo económico, y con 50 anual es como más difícil largarse a invertir porque no sé qué va a pasar. Decía ayer una persona en la tele, bueno, habrá inversión en la ciudad deportiva, los Elstein.
si la cosa sigue así, porque todo se vuelve más difícil. En cambio, si cambia las condiciones, que se vuelve atractiva hacer la ciudad deportiva. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una inversión concreta que ahora se está escuchando en los medios últimamente de la ciudad deportiva de La Boca, ¿no? Otras preguntas, Sol. Sí, preguntan, ¿cómo está el stock del ELIC? ¿Debemos preocuparnos? ¿En qué quedó esa bomba que le explotó a Duhovne? Si no tenemos acceso al crédito internacional, no podemos emitir ni tenemos inversiones. ¿Cómo se financia el déficit? ¿Licuación de jubilaciones es el único plan? Bueno, ahí me vas a ayudar, Sol, porque me tiraste varias a la vez. El ELIC es una bomba, está buena la idea de la bomba. Antes eran las LEVAC, las LELIC ahora quedaron dentro de la cuestión financiera, se quedaron en los bancos. Repaso la LELIC, para los que no sigan tanto la macro, es como un repasador que chupa agua del patio, ¿no? Entonces yo tengo agua en el patio, paso el repasador, absorbo agua. ¿Qué es lo que absorbe la LELIC? Base monetaria, sería circulante. Entonces seca un poco la plaza. Le pago tasa de interés y esos intereses que pago se llaman en la jerga déficit cuasi fiscal. ¿Cuánto es? 3 puntos del producto, que es una torta de plata. Entonces el problema con la bomba de la LELIC es que en algún momento voy a tener que comprar esas LELIC, y bueno, estoy como pateando para adelante una inflación reprimida, ¿no? ¿Se acuerdan que Fernández dijo, con la LELIC le voy a pagar a los jubilados? Ahora se ha hecho justo al revés. Sacando a los jubilados le estamos pagando a los bancos con la LELIC. Es la inversa de lo que planteó Fernández. Entonces, ahora yo no lo veo un tema explosivo, lo veo que puede convivir. Los bancos en general agradecen la existencia del LELIC porque le da negocio financiero, pero es un punto a monitorear. Después, Sol, me leíste algo relacionado con jubilaciones. Es la misma pregunta, dice, si no tenemos acceso al crédito internacional, ni podemos emitir, ni tenemos inversiones. ¿Cómo se financia el déficit? ¿Licuación de jubilaciones es el único plan? Bueno, está bueno el déficit. Le tengo que achicar con ajustes de eficiencia, tengo que achicar pagándole menos al sector público, que es lo que está haciendo el gobierno. En general, todos estamos cobrando menos en la Argentina. El salario real cayó 44% desde el 2013, 25% desde Macri, o sea que venimos con poder adquisitivo en baja. Ha caído el salario real del sector privado, ha caído el salario real del sector público, ha caído el ingreso real de los jubilados. O sea, todo es menos salario real. Eso es una manera de financiar al gobierno, que los empleados públicos ganen menos plata en términos reales. La otra que puede ayudar es más impuestos, como pusieron el impuesto de Heller y Máximo, pero eso es un lío porque mete más presión tributaria y se lo ve a veces como abusivo. Quieren subir también los impuestos de, siempre a veces llamados Robin Hood, de sacar a los ricos, bienes personales, todo eso, pero eso genera tensiones, ¿no? Estos aumentos de impuestos. Es como que, como le decía antes, la soga ya está muy tensa por el lado de impuestos. Después vendría una visión de lápiz rojo, en el sentido de Angelos, la campaña del 89, que es hacer peine fino en el Excel, identificando partidas que uno pudiese ganar productividad, entonces hacer como una cirugía de gasto público, que si vos me preguntás, ¿qué es lo más gordo en el siglo XXI que se descalabró la economía? Una sola bala tengo, una sola bala. Y yo diría que es eso. El gasto público, Cristina lo mandó muy para arriba. Era 30 puntos con Alfonsín, 30 puntos respecto al PBI con Menem, y Cristina lo mandó a 45, aprox. ¿Por qué a 45? Por los planes, por la expansión enorme de gente que empezó a cobrar la jubilación sin haber trabajado, por la expansión de la gente que trabaja en el Estado, que cuando llegó Néstor era 2 millones y ahora es 3,5, el efecto gnocchi de toda esta gente del sector público, y por subsidio a la energía, gas, electricidad, colectivos, los llamados subsidios de Aranguren, o sea, lo que Aranguren quiso frenar. Entonces, toda esa torta son 15 puntos del producto que hace que estoy, digamos, jugando como Ortigosa, que creo que está medio gordo, ¿no? Entonces, le cuesta a ese jugador tener mucha panza para jugar. Esa panza es el gasto público, que es estructuralmente difícil de bajar en un contexto de pobreza,
de 42% como tenemos, ¿no? Entonces, es un desafío que es fácil decirlo en la tele, pero a la hora de los bifes no es tan fácil de instrumentar. Otra pregunta, inquietud. Perfecto. Relacionado con lo que estaba comentando, pregunta Gonzalo. Hoy el gasto nación, provincia, municipio versus PBI es aprox del 43%. ¿Cuál sería el porcentaje o el nivel porcentaje para una Argentina sustentable en los próximos 10 o 20 años? Está bien, justo coincide con lo que estaba charlando antes. Yo dije 45, 40. Macri lo bajó 2 puntitos. Al gasto público hizo un esfuerzo fiscal Macri. Macri terminó con déficit cero, con el programa llamado Plan Picapiedras, que bautizó Melconian, el plan final de Macri, el plan Picapiedras. Entonces, a grandes rasgos, 30 sería más razonable, ¿no? Que era Menem, Alfonsín. La democracia funcionó con 30, ha llegado a 43, 13 puntitos más. 13 puntitos más es dejar el riachuelo para hacer buceo, buscar corvinas, o sea, bien difícil. O sea, bajar 13 puntos de gasto público. ¿Cómo hago esas cosas? Con una gran licuación de devaluación. Hay una pregunta que me comí recién que hablaba de la licuación. Bueno, si hay una gran devaluación a la Dualde, eso te baja el gasto público. El gasto público de Dualde era muy bajo por la devaluación de 1 a 4. Eso bajó a 25 puntos del producto, pero cuando tengo un enorme desequilibrio del dólar, ¿no? Que es dramático para el consumo. Pero ese tipo de devaluaciones ajustan el gasto público porque cae la participación del mismo en el producto. Más preguntas, Sol. Ya vamos cerrando, faltan Y para vamos cumplir con con las el últimas horario preguntas. unos 10 minutos. Sí. Perfecto. ¿Cómo instalar en el post-kirchnerismo un sendero de crecimiento con incorporación de marginados de los sectores que han salido expulsados del sistema? ¿Cómo lograr un crecimiento sostenido de exportaciones de productos y servicios? Bueno, son como dos preguntas, ¿no? Sí, exacto. Crecimiento con inclusión. Paso un chivo de nuestra área de economía. El profesor Juan Lías, del área, muy entusiasmado con productividad inclusiva, una productividad que no suponga echar gente, Taylor, ingeniería industrial, reducción de personal, más robots, más gente afuera del sistema, ¿no? Una visión, digámosle, dura de right sizing, de productividad. Vamos a una productividad inclusiva que sume gente en el barco, que no deje a nadie afuera. Esto es un gato con alas, es una cosa absurda, un oxímoron, plantear una productividad inclusiva, o se le puede encontrar la vuelta. Cualquier interesado en este tema que tenga experiencias, casos, ganas de hablar con Liaz, lo llama a él y le presenta inquietudes que él va a agradecer. Estamos hace 2 años con este proyecto, junto con la Facultad de Ciencias Empresariales, escribiendo papers, haciendo encuestas, objetivo, productividad inclusiva, que Juan dice la única forma de expresar el desarrollo sostenible en el país. Entonces, esta productividad inclusiva teóricamente va sumando. ¿Cómo puedo integrar? Con educación. La educación es como un ascensor, ¿no? Decía Tetaz ayer en el programa de Leuquito, el hijo de Leuco. Decía, bueno, la educación es como el ascensor. Yo soy pobre, mi hijo está en el sistema educativo. Yo me voy a bancar la pobreza, pero este pibe con el ascensor le va a dar movilidad social. Clásico ejemplo de Argentina, el libro Mi hijo el doctor. Esto se ha cortado un poco. Ahora tengo mucha gente que está en el dualismo y no sale de la villa. Tenemos 4.000 villas, la mitad pre-Cristina, la otra mitad post-Cristina. La mitad de las villas son anteriores a Cristina, los otros 2.000 son de la época de Cristina para adelante. Entonces, mucha gente que está en la villa no permea para arriba fácil. Entonces, ahí hay un enorme desafío de meterle capital humano a la Villa 31, a la 1114, a la 2124. ¿Cómo hacemos para meter educación en estos segmentos más vulnerables? Enorme desafío para un país que lo supo hacer en la época de Alberdi y Sarmiento, pero ahora como que no es prioridad. El tema educativo en la Argentina dejó de ser prioridad en los años 50, 60. Ha dejado de ser un norte. Lo importante es Guzmán, el Fondo Monetario, el ministro de Economía. A nadie le importa el ministro de Educación, ni sabés cómo se llama. O sea, no es un tema de la educación en la Argentina prioritario, digamos. ¿Por qué? Porque nos come siempre el dólar, la inflación, los líos monetarios. Hasta que la educación no sea
sustantiva, este tema de inclusión no lo vamos a mejorar. Es un gran desafío. Otra cosa que ayudaría es reforma laboral. Si yo tengo muy enganchada la pyme con el pasivo laboral de la gente, la doble indemnización, no puedo echar gente, todo, y está con un modelo mussoliniano, el mercado laboral, el marco laboral, eso me traba, eso me traba. Yo no digo hacer una flexibilidad laboral chilena, ni siglo XIX, pero algo que sea más potable para que la pyme pueda incorporar gente y pueda tener una rentabilidad más lógica, digamos, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío para una clase sindical que se tiene que poner las pilas y estar a la altura de los acontecimientos. Muy importante la reforma laboral. No estamos en tiempos de reforma, por lo tanto está verde este tema. Preguntaban también por exportaciones, perdonen que tiro pálidas, estamos muy flojos en exportación. La Argentina es un país enormemente cerrado, a pesar de tener la pampa húmeda, que alimenta a 400 millones de personas. Exportamos muy poco. Somos un país que tiene muy pocos productos que al mundo le gusten. Entonces tenemos que buscar la vuelta y generar este tipo de productos, continuidad en los mismos y llegar a 100, 150 mil millones de dólares. México exporta 400 mil, nosotros solo 60, 70 mil, que es una lágrima, ¿no? Entonces hay que crecer mucho en exportación, tanto en la parte de agro, que es la mejor, como en la parte de industria, y ponerle fichas también a algo que se nos da, que es software, servicios basados en el conocimiento, las plataformas, los unicornios, eso se nos da. Estamos ahora en 10.000 millones, eso tendría que ser 40.000 millones de dólares, o sea, todo lo que sea exportación de servicios. Estamos entrando en los últimos 7 minutos para cumplir con la hora que nos habíamos propuesto para el Zoom. Más preguntas, Sol. Perfecto, le hago las 3 últimas preguntas si le parece. Sí, dale. Dice, considerando la política expansiva de Estados Unidos y la respectiva depreciación del dólar, ¿cómo ve la evolución de los precios de los commodities? Bueno, linda pregunta. La regla mnemotécnica es, los commodities tienen una dimensión de timba que no vamos a explorar acá, o sea, se forman también con timba, ¿no? Con casinos, ¿no? Los precios de commodities. O sea, hay una timba con el trigo, con el petróleo, y ahí se arman especulaciones. No entramos en eso. Después están los temas de oferta y demanda asociados a crecimiento. Eso empuja. Si China crece al 14 anual, obviamente la soja va a crecer más de precio que si China crece al 3 anual. O sea que la demanda tiene mucha influencia en el precio porque me va pidiendo y al pedirme más me levanta el precio. La otra cosa es la oferta asociada a sequías, a nuevas áreas. Por ejemplo, África. Si se mueve mucho África, tal vez me complica el precio de materias primas que viene lindo en los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque va a haber más petróleo, más oro, más cobalto, más maíz en África, va a deprimir los precios. Y después hay una cuestión de regla mnemotécnica que les mencionaba antes, que es que cuando se devalúa el dólar frente al euro, vamos a leer curvas de commodities con precios más elevados. Ahora estamos 1,2, si se fuera dólar respecto al euro 1,4, levanta el precio promedio del commodities, ¿no? Ahora, por ejemplo, un precio que pone loco a alguna gente, quizá hay algunos de ustedes que trabajan en esas áreas, es cómo está el acero, los insumos difundidos, hay todo un tema con materias primas que están con costo más elevado. O sea que commodities venimos bien, en los últimos 40 años lo barato es la tecnología, lo que ha bajado muchísimo de precio son las computadoras, lo que ha bajado una barbaridad son las tablets, los dispositivos, los fierros, todo lo manufacturado, eso bajó de precio, y lo que siguió con precio alto es la cebada, la avena, el lino, el trigo, el petróleo, la soja, las materias primas que siempre nosotros hemos despreciado, han sido en la democracia lo que ha tenido mejor precio. Los emergentes se recuestan en eso, pero es cierto que en una serie larga quizá apostar a commodities no es bueno, por lo tanto la crítica a la primarización de Argentina en cuanto a tener mucha materia prima es una crítica válida. Y sería deseable que un país de 45 millones de personas no sea un país que se recueste como Chile, Paraguay y Uruguay en commodities,
sino que genere otras alternativas de creación de valor. Es una consideración bastante lógica. No nos quedemos en la pampa húmeda, agreguemos más valor, metamos más tecnología, animémonos a más industria, a más servicios, desde el punto de vista del planeamiento estratégico del país. ¿Qué más, Sol? Preguntan acá, ¿una suba en las tasas de interés en Estados Unidos golpearía significativamente a las obligaciones negociables de las empresas argentinas? Bueno, no tengo la formación específica de conocimiento como para enganchar en una respuesta certera con obligaciones negociables. O sea, eso tendría que estar más fino, lo tendría que investigar en ese campo, más de finanzas. O sea que no me anima a una respuesta así cerrada. Tasa de interés engancha en general. ¿Qué pasa cuando sube la tasa? El dulce de leche atrae los capitales del sur al norte. Si la tasa sube la Fed, que está bajísima la tasa, ¿no? La tasa fue alta con Reagan en el 81-82 y a partir de ahí la tasa de la Fed es bajísima, ¿no? Los últimos 40 años en general es muy baja la tasa. A veces sube a 5, pero siempre anda a 2, 1, ¿no? Entonces llegó a ser 18 con Reagan, la crisis de la deuda de los 80. Entonces, esa tasa absorbe capital. Entonces, se vuelve más atractivo timbiar en Wall Street y menos en los emergentes. Cuando baja la tasa se pone interesante hacer negocios en Bolivia, en Paraguay, en la bolsa de Argentina, obligaciones negociables que ustedes mencionan. Eso está relacionado con tasa baja. Tasa baja, más negocios de mercado de capitales en el sur, en los emergentes. Tasa alta, más negocio en Wall Street. Lo que se llama los flujos de capitales, que cuando sube la tasa van más al norte, ¿no? ¿Qué más? Le hago la última pregunta para cerrar. Última pregunta y cerramos en 1 hora, sí. Perfecto. En un posible escenario de resultados de elecciones 2023, donde ganara la oposición, ¿qué chances reales tendría de modificar el rumbo del país hacia una visión más moderna que atraiga inversiones y que no repita la experiencia del gobierno de Macri? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para corregir el rumbo sin perder poder por ajuste? Es una pregunta enormemente fácil, digamos, de responder, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué es lo que pasa con Macri, no? Si Santoro, que lo quieren poner de uno en Capital, ¿no? Que es un buen polemista, es radical, ahora es muy kirchnerista, es los que son buenos en a dos voces, ¿no? Y yo creo que lo mejor para polémica es Tolosa Paz, extraordinaria, polemizando, digamos, no le creo nada, pero es muy buena, ¿no? La van a poner muy arriba porque es buenísima en polémica, ¿no? Santoro es bueno también. Del otro lado es bueno Iglesias, es bueno Lombardi, ¿no? Los polemistas. Tetaz creo que va a andar bien porque es agresivo, es irónico, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, siempre ha quedado un sinsabor en el que se metieron muchos alumnos del IAE, la lluvia de inversión, ahora sí, porque venimos del conocimiento de esto, venimos de empresa, se nos va a dar, no es muy complicado lo que hay que hacer. Le decía Macri a Mirta Legrand, ¿cómo no vamos a bajar la inflación si ya no existe más la inflación? 185 países no tienen inflación y 15 tienen. ¿Por qué vamos a estar en el club? Le decía Macri a Mirta, de los 15. No hay más viruela, no hay más aftosa, no hay más inflación. Entonces, no se inunda más, digamos, ¿no? Esto no tiene que desaparecer. Pero a nosotros nos cuestan las cosas. En perspectiva histórica, en los 60, Onganía quiso arreglar con Clero Bacena, parcialmente arregló. Relativamente bien salió. Plan trienal del 70 culmina con el Rodrigazo del 75, que nos trae la altísima inflación y los 400.000 millones de dólares que están en el exterior a partir del Rodrigazo, ¿no? O sea, el Rodrigazo invita a los argentinos a votar con los pies, mandando la plata a Suiza y a Nueva York y a Montevideo o al Colchón. Dejamos de creer en la moneda, dejamos de tener moneda, tenemos en todo caso un patacón, un lecop, un quebracho, un federal, una cuasi moneda, pero el peso ya no es moneda desde el Rodrigazo hasta acá. Plan de Martínez Dios con todo el poder político, fracasa, devaluación, deuda, inflación, un desastre, la economía del proceso militar, un desastre de Alfonsín con un veranito de 1 año del Austral, termina con 5.000, intento de Cavallo, sale relativamente bien, pero la historia lo ha juzgado mal,
porque explotó la convertibilidad, por lo tanto nadie añora la época de Menem y nadie quiere volver a la convertibilidad como disciplina cambiaria. Nadie apostaría a que en el 23 clavemos el dólar 40 años en un tipo de cambio fijo. Sería un bonzo el tipo que explora ese plan. ¿Por qué? Porque nos fue muy mal con el 1 a 1, muy rígido, no lo supimos administrar al patrón oro. Intento de Kirchner no fue un programa, le fue relativamente bien, pero no fue un programa y tampoco terminó una crisis, o sea, no hubo una crisis de explosión del kirchnerismo. Macri, tampoco una enorme crisis, pero terminó mal, con mal sabor de boca. Entonces la pregunta es buena, es decir, ¿por qué no podemos hacer algo que tenga un signo más moderno, más Felipe González, Fujimori, los chilenos, Colombia, México, Uruguay, Fernando Enrique Cardoso? ¿Por qué no armamos algo así? Que no es tan complicado, lo están armando todos los países. Bajar la inflación, crecer, exportaciones, consenso de Washington, capitalismo con sentido social. Armemos algo más razonable. Bueno, es un tema bien interesante, ¿no? Diría la gente de los consensos, nos falta el consenso y estamos peleados. Estamos los rosistas contra Mitre y entonces eso nos complica porque Rosa quiere ir para un lado y Mitre quiere ir para otro lado. Entonces estamos en el año 40, Rosa contra Mitre. No estamos 85, que todos estaban alineados. Roca, Miguel Cané, Sarmiento, Alberdi, Pellegrini, estaban todos en la misma dirección. Nos falta consenso político. Entonces, bueno, ve la línea Vidal Larreta de diálogo, sumar peronista, meterlo a Pichetto, dialogar con Joaquín de la Torre, peronizar el PRO, toda la línea de consensos, ¿no? Consensos, ¿no? Después está la línea de políticamente ganarle al kirchnerismo, que es lo que dice Tetaz. Nosotros no queremos que los chicos se vayan al exterior, lo que queremos es que se vaya al kirchnerismo. Esa es la posición de Tetaz. Lo que queremos es sacar al kirchnerismo del sistema. La línea Bullrich, Macri, entrevista con Jonathan Viale y Tetaz y otros del PRO. Esos son como más enérgicos en esta visión. Es la moneda está en el aire. ¿De qué puede depender? Esto, bueno, puede depender de un iluminado, yo creo poco en eso. Ahora el único así que está de moda iluminado es Manes, sin ningún currículum de gestión, pero atractivo electoralmente y que ha renovado el radicalismo. Entonces, eso podría llegar a dar un horizonte de que aparezca un líder que genere consensos, ¿no? La llegada de Manes desde fuera del sistema. La otra es más madurez política, que la democracia a los golpes se vaya purificando, ¿no? La otra es el miedo a que si no hacemos los deberes se nos va a complicar, lo que Negri dice, estamos a 7 diputados de Venezuela, ¿no? O sea que pongámonos las pilas porque si no esto se va a ir empiojando, hay que hacer los deberes porque se nos complica. La moneda está en el aire, o sea, a mí me cuesta mucho decir en el 23 vamos a solucionar esto. Por historia venimos mal, por estos planes que les conté, del 70 para acá, que cuando aparece el toro en la puerta de la corrida de toros, en general nos gana el toro. Nunca lo pudimos enganchar y matarlo. Nunca hemos podido estabilizar, nunca hemos podido dar un sendero de crecimiento. O sea, la historia nos juega en contra desde los 70. Nos jugó a favor, modelo agroexportador y peronismo barra militares barra radical. Historia en contra. A favor, Latinoamérica está funcionando mucho mejor, el mundo no tiene crisis, no hay mayores problemas, o sea, el capitalismo le está encontrando la vuelta, o sea, ¿por qué no vamos a estar en ese club, ¿no? Y la otra apuesta es que se moje más la sociedad civil, que exija más, que sea más dura, que sea más contestataria, que sea más agresiva cuando hay corrupción, cuando hay faltas de ética, que sea muy dura en las urnas, que castigue más, que no deje pasar, el control cívico, el control ciudadano. Yo creo que nosotros somos muy mansos, somos muy, digamos, del arreglo y nos cuesta ser más frontales y enfrentar más las necesidades. La empresa no va a cambiar la sociedad, pero la empresa puede poner un granito en la colaboración de esta construcción común. No creo que se cambie las realidades de la empresa, yo creo que la realidad se cambia desde la política, definitivamente no se cambia de la economía, y con esto termino,
y tenemos ese desafío a ver si nos dan el 23. Empezar lo que Macri tiene como sueño. Yo no soy de Macri, digamos, no soy del partido de Macri, pero entiendo esa idea de decir, ahora se nos va a dar, tenemos la oportunidad de un sendero largo de crecimiento en el que le vamos encontrando la vuelta y le damos ese bienestar que siempre quiso la Argentina y que supo tener, pero que hemos perdido. Agradezco mucho la atención, me hubiera gustado ver las caras, porque es más natural, pero bueno, digamos, es el sistema que tenemos, y quedo abierto a que me pregunten elementos por mail, escribiéndome, si quieren seguir alguno de los puntos. Les vamos a pasar un informe de coyuntura que hacemos en el IAE y una presentación visual que les va a dar Sol, a quien agradezco la organización del evento una vez más, y donde tienen una perspectiva de las variables en el largo plazo. Muchas gracias, buen fin de semana. Eduardo, muchísimas gracias a vos, muy clara la exposición. Gracias a todos los asistentes que estuvieron conectados durante un poquito más de una hora. Fueron 170 personas que estuvieron en línea, así que gracias una vez más a todos y nos encontramos en el próximo webinar. Hasta luego. Muy bien, fenómeno. Chao, buen fin de semana, nos vemos.